Hola. Carlos, Sí, buen día. ¿cómo estás? Ah, Buen día, ¿todo bien? Muy bien. bueno, quería preguntarte, con tu experiencia, ¿qué análisis puedes hacer sobre la captura de Maduro de parte de Estados Unidos? Bueno, que es un antes y un después en muchas cosas. En primer lugar, respecto a Venezuela, porque ahora quedó a cargo de Venezuela una secuaz de Maduro, tan basura como Maduro, pero que responde al gobierno de los Estados Unidos, una especie de virreina Sí, que Sí, va a cumplir las instrucciones del gobierno norteamericano, algunas excelentes, como liberar a los presos políticos. Hay más de 974 presos políticos en las mazmorras de la dictadura. Eso es fundamental, que se liberen pronto. Otras que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el petróleo. El sí. petróleo siempre está presente cuando hay una disputa entre las fuerzas políticas del siglo XXI, como lo estuvo en el siglo XX. claro. Em, ¿Se violó la soberanía de Venezuela o se liberó a un dictador? No, ninguna de las dos cosas. Se Ah, fue a buscar a un asesino, a sí. un violador y a un terrorista. Mm, El presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia, no es Nicolás Maduro. Ni siquiera viejos amigos de él, como Lula o Petro, lo reconocen como presidente. Sí. claro. ¿Y Y vos crees entonces que la soberanía no se rompió ni generó un precedente? Viste que después de esto se empezó a hablar que, bueno, Dinamarca tiene miedo por Groenlandia o que China quiere atacar Taiwán. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, obviamente que no tiene nada que ver la posibilidad de Groenlandia, que sería una intromisión en un Sí, país soberano, sí, como no debiera Estados Unidos entrar en Colombia ni en México, sí, que ambos son países soberanos con gobiernos elegidos por el pueblo. sí, Las dictaduras de este continente son tres: sí, Venezuela, Cuba y Nicaragua. sí. Con los dictadores, cualquier cosa. Con Ok, las democracias, nada. claro, se entiende claro. perfectamente. Bueno, ¿Crees y dale. que... Dale, Ivy, perdón que te interrumpí. No, le preguntaba si crees que fue por el narcotráfico o el petróleo, como dicen los analistas. O ambas, ¿no? O ambas También. dos. Sí, Mira, donde hay petróleo, el petróleo es muy importante en todos los eventos mundiales del siglo pasado y de este siglo. Dicen que el petróleo se va a estar yendo pronto, pero todos pelean por él, y de hecho gran parte de lo que pasa en Medio Oriente tiene el tema del petróleo. Sí, Gran parte de lo que pasa en Europa tiene tema petróleo, porque ahí el principal proveedor de petróleo siempre fue Rusia, y entonces todo este conflicto está, si Dios quiere, terminando en Ucrania luego de 4 años de invasión. Tiene que ver también con que la Unión Europea se quedó sin petróleo, sí. mm, y obviamente acá el petróleo es un tema central. Basta escucharlo a Maduro, no, perdón, a Trump. Sí. No es claro. que lo Sí, oculte nunca, no, ¿no? fue claro y dijo, vamos por nuestro petróleo, ¿no? Mm, Claro. Directamente. Ahora, claramente eso no tiene nada que ver con la realidad, que sí existe una banda de delincuentes que usurpó el poder en Venezuela. Siempre hay una tendencia a confundir chavismo con madurismo, y es un Mm, error, claro, porque a Chávez lo eligió la gente y a Maduro no. claro. Sí, claro. todos se dicen, todos se llaman ser chavistas, ¿no? No, en realidad unos quieren ser chavistas Ah, para prestigiarse, y otros lo hacen con una visión ideológica, castigando a todos por igual. Claro. La banda de Maduro, de Delcy Rodríguez, de sí, Diosdado Cabello, del Padrino López y de Jorge Rodríguez, más los generales que los rodean, son una banda de usurpadores que han torturado al pueblo. Y creo que cualquiera que quiera saber qué pasó en Venezuela tiene dos caminos: un camino profundo, que es leer el informe Bachelet, mm, una mujer inobjetable, sí, ex presidente socialista de Chile. El otro camino más corto es buscar un venezolano de los que viven en nuestra patria sí, y preguntarle: ¿por qué estás acá? claro, sí. ¿Por qué tuviste Claro, que inmigrar forzadamente, sería? claro. Escúchame, Carlos, y después te iba a preguntar, ¿por qué crees que Trump decidió o dejó a Delcy Rodríguez si eran la vicepresidenta de Claro. Maduro y no cambió un gobierno directamente? ¿Por qué crees que los dejaron? Bueno, en primer lugar, porque Trump tiene limitaciones en el Congreso de los Estados Ah, Unidos. ok,
Él, mientras se saque a Maduro o a Diosdado Cabello, está cumpliendo la instrucción de un tribunal de Nueva York, Bien. que lo requirió por crímenes muy graves, a tal punto que el fiscal acaba de pedir para los dos cadena perpetua. Para Maduro empieza el proceso, para Diosdado no, hasta que lo agarren, porque en Estados Unidos no hay juicios en ausencia. Claro. Pero Maduro enfrenta la pena de prisión perpetua, claro. y la misma pena le cabría, según el fiscal Clayton, a Diosdado Cabello. Ahora, eso siempre hay que apartarlo de el resto de las cuestiones, porque hay cuestiones de pelea por el poder y por el dinero y cuestiones que tienen que ver con la justicia. Yo quiero la libertad de, obviamente, los presos políticos, entre ellos Nahuel Gallo, un argentino, y quiero que llegue un día en la que los venezolanos tengan al presidente que eligieron, o que haya elecciones libres garantizadas para que elijan los venezolanos a quien quieran. Lo de Delcy Rodríguez, claramente, como te dije antes, una persona que sirve al patrón del momento. Ok, se entiende. Claro. Bueno, ¿y cómo afecta a la Argentina este conflicto? No le afecta en nada. ¿Nada? No, tampoco en el petróleo, Carlos, viste que se estuvo hablando de que, bueno, como Estados Unidos va a incorporar el petróleo venezolano, como que podría afectar Vaca Muerta. Eso lo dicen algunos, ¿no? La baja del precio del crudo tiene mucho que ver con un mundo más pacífico o un mundo más, si lo querés simplificar en términos argentinos, enquilombado. Me parece que el mundo enquilombado que está viniendo, mucho no va a bajar. Sí, claro. Porque vos tenés este conflicto donde hay que empezar a sacar el crudo. Hoy Venezuela está sacando el 30% de su capacidad porque está destruido PDVSA, pero reconstruir PDVSA no es fácil. Sí. Vamos a ver hoy qué acuerdo hay con las petroleras privadas. Y luego vos tenés, en el caso de Medio Oriente, el conflicto entre Irán e Israel, que está a punto de estallar de vuelta, porque en Irán hay una revuelta popular que no pueden controlar, y hay que ver si eso no termina otra vez desestabilizando la región. Es decir, los lugares donde hay petróleo no es que son lugares pacíficos, entonces siempre yo va no a haber me arriesgaría conflicto. ni a una cosa ni a la otra. Estar en la Argentina es una bendición, estamos lejos de los conflictos. Totalmente. Claro. Bueno, Ivana, te quería cambiar un poquito de tema, ¿no? Sí, cambiando de tema, ¿cómo lo estás viendo a Milei? No, yo de política argentina no. ¿No hablas? ¿No? No, porque, mira, estoy muy metido en todos estos temas, prefiero no hablar. Bueno. Tengo atrás de ustedes dentro de 4 minutos a Bloomberg Televisión para hablar del tema internacional. Nos si me parece meto en el nacional, si quieren lo hacemos la semana que viene, pero bueno, no hay ahora problema. estoy con esto. Muy bien, Carlos, igual te agradecemos muchísimo la entrevista. Muchas gracias por la nota. Al contrario, un abrazo grande. Gracias, chau, chau. No, pasaba el ex vicepresidente Carlos Rucauf, que es verdad, él siempre habla más de temas internacionales y de los conflictos del exterior. Bueno, y no quiso hablar un poco del gobierno de Milei, se lo respetamos, no hay ningún problema. Obviamente. Y bueno, qué duda siempre nos queda de esto de Venezuela, ¿no? De que él dice, bueno, lo que él piensa. No se rompió la soberanía y se sacó un dictador, sí. Pero bueno, viste que está en el debate de si Estados Unidos dejó un precedente, se metió en un país soberano. Claro. Carlos dijo que no, que donde hay dictadores, según él, no vale ninguna soberanía, ¿viste? Me lo explicó. Sí. Y bueno, viste que se generó controversia sobre ese tema de si no generó un precedente de Estados Unidos se mete acá, te dice sos terrorista, te llevo. Sí. O sea, quedó como una cosa de que cualquiera puede hacer lo mismo. Cualquiera no, digamos las potencias. Las grandes Estados potencias. Unidos, China o Rusia, ponele. Vamos a suponer China o Rusia puede hacer exactamente lo mismo que hizo Trump. Meterse en un país y capturar a otro. Bueno, y ahora el debate que siempre pensamos. ¿Estuvo bien o estuvo mal Trump? Porque, por ejemplo, si vos escuchás a los venezolanos que están mal, que hay presos políticos, que les violan los derechos humanitarios. Sí. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Porque yo tengo una controversia. Yo tengo una duda. Yo tengo controversia, que no me pongo de ningún lado, porque es difícil. Es difícil, pero yo tengo la duda de que por qué dejó a la vicepresidenta.
Porque, Bueno, él le explicó. y bueno, Dijo, porque pero le tiene convenía que ver. dejar a alguien, él a cargo de alguien que le haga caso a Trump. Yo entendí que él no tenía tanto poder como para, No, sí, sí, lo tiene. O pero sea, como para poder también capturar a la no, vicepresidenta. él fue claro. La dejó a la vicepresidenta y le dijo, si vos no querés un segundo ataque, Sí. tenés que hacer lo que yo digo. Claro. O sea, él aceptó obviamente la vicepresidenta. Claro, bueno, esperemos que sí, que sea así. Ahora liberaron presos políticos hace poquito, en esta semana, en estos días. Pero bueno, puede pasar de todo todavía. Claro, ¿eh? por eso. No te olvides que están los revolucionarios chavistas, Sí. como acá explicaba él, Sí. que están en contra de Estados Unidos. Y también hay como una revolución ahí social, ¿no? Y Tenés sí. los venezolanos que apoyaban a Maduro, Mm. tenés los que están en contra y que se tuvieron que ir del país. Hay como muchas Sí, cosas mezcladas. Yo pienso ¿quién podrá apoyar a Maduro, no? Porque Bueno, los que son tipo realmente- fanáticos, ¿entendés? Sí, ¿Viste cuando sos pero fanático ultra. del régimen, sos Sí. fanático de la persona? ¿Viste? Como por ejemplo, no sé, en Cuba son fanáticos del Che Guevara que los liberó. Claro, Y bueno, Cuba, a veces vos vas y tenés una parte linda y una parte destruida. claro. Pero sin embargo, todos los que viajan, la mayoría, Pero yo veo, ven la yo parte los de escucho a la los, a los, revolución. a los venezolanos que están Los acá, que están acá, sí, porque se tuvieron que ir y que se dejar tuvieron todo. que ir, dejar todo, uno que dejó a su madre y que no la pudo traer, Sí. Su negocio, su totalmente se casa. empobrecieron, o sea, tuvieron que empezar de nuevo acá. Claro. Y bueno, yo digo, No, bueno, y sus raíces y Sí, dejar todo. total, Bueno, todo. ese venezolano te va a decir que está perfecto lo que y se claro, hizo. y por supuesto. Pero después vos tenés el venezolano, no sé, el que está viviendo ahí en Venezuela, que quizás no El piensa que lo quizás mismo. tiene una buena clase social, pero No sé la si verdad buena que clase yo social pienso- o que está más cómodo con ese régimen, claro. ponele. Obviamente no quiere que le invadan su país y llevarse... Sí, digamos, como en cualquier lugar sería, ¿no? O sea, hay para mí, los ricos, los pobres. Bueno, obvio. Es así. Eso como en todos los países. Y los sí. ricos van a querer que siga Ese Maduro, régimen, claro. Para con seguir el con sus régimen así, negocios. claro. Y los pobres, que se empobrecieron aún más, están Sí. festejando. Bueno, claro, el sí, cambio. sí, Pero el el cambio va a llevar tiempo, ¿eh? Bueno, Porque no, si vos dejas a la obviamente. vicepresidenta y sigue la misma gente, bueno, de a poquito vamos a ir viendo qué De pasa, a poco pero vamos a ir viendo no qué es que pasa. no es que invadimos, hagamos a Maduro y ya es una nueva Venezuela, ¿eh? No, pero bueno, yo ya escuché de que es hubo una- enfrentamientos, Está bien. problemas sociales. Estados Unidos va a ayudar teóricamente Sí. con infraestructura. Pero imagínate la gente, Con medicamentos, la gente que con las no cosas tiene que- casi nada, la felicidad que debe Bueno, tener. por O supuesto, sea, eso por sí, para por ese eso lado te sí. digo, Por bueno, eso tengo la controversia de ¿hizo bien Estados Unidos en meterse o no? Porque ¿quién quiere que le rompan su soberanía? qué Nadie. bueno. Porque le das un poder gigante a Estados Unidos para que haga Claro. eso, ¿entendés? Y Si sí, lo avalás. claro. Por otro lado, no querés un tipo que, que destruya a la gente, ¿entendés? Claro, totalmente. Bueno, yo creo que Bueno. este debate va a salir largo.